Buenos días. Hola, hola Sara, buenos días, ¿cómo estás? Profe, soy Salomé. Ah, Salomé, ¿tienes el teléfono de la mamá o qué? No, el de mi hermana, ya lo cambio. Ah, ya, bueno. Bueno, que le coloque ahí el nombre suyo para uno saber, para poder identificarla mejor. Y no subieron. Y les dije yo a María. Buenos días, profe. Hola, buenos días, Emanuel, ¿cómo estás? Muy bien, profe, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro. Profe, buenos días. Buenos días, Angélica, ¿cómo estás? Muy bien, profe, ¿y usted? Bien, gracias. Ana María Olaya. Ana María Olaya no ha entrado todavía. Bueno, chicos, muy buenos días. Habemos 20 estudiantes, 19 conectados, conmigo 20. Y no sé, creo que deben de ser más. Yo de todas formas llamo a lista o tengo en cuenta la asistencia final. Tengo en cuenta la asistencia a finalizar la clase para que no se vayan a salir. Listo. La asistencia es, me escriben el nombre completo y el grado. Solamente una vez, no me lo vayan a escribir varias veces, nombre completo y un grado. O si quieren, desde una vez en el chat pueden ir copiando estos datos, nombre completo y grado, para ya luego yo pasar esta información a la planilla de asistencia. Bueno, ¿alguno tenía
Uno de pronto tiene alguna pregunta. Bueno, entonces desde ya pueden ir anotando los nombres y el grado. Muchachos, la actividad que teníamos para el día de hoy es la actividad del método científico. Pero esa actividad del método científico yo la he venido calificando a los poquitos que me la entregaron hasta ayer, que apenas eran 4 estudiantes, 3 estudiantes, y en 2 estudiantes vi que realmente no hicieron lo que había que hacer. Es decir, básicamente, pues, si yo voy a calificar eso, se sacan 1,5 si mucho. Hubo una estudiante que sí hizo lo que había que hacer y de hecho, pues, cometió un errorcito nomás. Le fue bien. Entonces yo quiero que el día de hoy compartamos ese trabajo para que ustedes lo tengan en cuenta, qué es lo que hay que hacer en esta actividad y me envíen si, de acuerdo a la explicación del día de hoy, ustedes deciden si bajan la actividad anterior, la que habían mandado que realmente pues ahorita le digo a los estudiantes que enviaron y no la enviaron pues como debe ser. Y les muestro entonces la actividad de la niña que me pareció muy bien hecha la actividad. Entonces cometió un errorcito nomás. De resto todo está muy bien hecho. ¿Listo? Nuevamente los que están aquí conectados, por favor en el chat van a escribir los que faltan, nombre completo y grado. Esto para tener en cuenta la asistencia. Van 12 apenas. Bueno, listo. En ese momento hay 24 conectados. Bueno, muchachos, entonces les voy a compartir aquí la clase y entonces de Manuel Ríos, bueno, aquí tenemos la actividad del método científico de Clara Saldarriaga Elorza. Se los voy a comentar para, como les digo, si no la tienen bien hecha, pues que vuelvan a hacer la actividad y la monten pues bien hecha. Por ejemplo, aquí ella me coloca básicamente qué hay que hacer en la actividad y acá no hace básicamente nada, absolutamente nada, solamente vuelve y escribe todo lo que yo todo lo que era la actividad, realmente no hizo nada. Entonces Isabela Saldarriaga le pido el favor de que vuelva a hacer la actividad. Ahorita les voy a mostrar una actividad bien hecha. Vuelva a hacer la actividad y vuelva y me la monte, porque esa actividad realmente no está. Si está conectada, por favor me habla Isabela Saldarriaga. Realmente aquí no hizo básicamente nada. Colocó acá lo último, la conclusión, pero como le digo, esa actividad debe estar completa. Entonces ahí es una actividad de 1,5, 1,5, entonces mejor volverla a hacer. Listo. Aquí tenemos también la actividad de... ya les voy a mostrar de Lady Johanna Alzate Herrera. No sé si esa es la... Bueno, esa actividad realmente no la entendí. No entendí pues qué fue lo que hizo. Acá leo el número de periodos cuando son las 10 oscilaciones. No sé
realmente pues como qué fue lo que hizo. Acá le falta explicar y acá en el 3 repite, por ejemplo, aquí esta, la A y la B la repite, que no era así. Y el C sí lo tiene pues como bueno. El punto 4 también lo tiene bueno, pero no sé cómo, no sé de dónde saca la conclusión si no hizo realmente el experimento. Entonces, para que Lady Joana Alzate Herrera complemente la actividad con lo que voy a explicar ahorita y vuelva a enviar la actividad, ¿listo? Entonces, vamos a mirar acá. Esa actividad es la actividad de Angélica Guarín. Ella me envió una actividad que a mí me parece que la hizo bien hecha, solamente hubo un errorcito al final, pero el resto de la actividad está muy bien hecha, entonces para que le prestemos atención y voy a pasar a explicarla. ¿Me escuchan todos, chicos? Lo escucho muy callados. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Sí. profe. Bueno, vean. La actividad, a ver, yo miro por acá, la podemos mirar. O por acá. Bueno, esta es básicamente la actividad, que era lo que había que hacer. Dice, realiza el siguiente experimento para medir el tiempo por medio de un péndulo simple. A continuación construirás un reloj basado en el principio de un péndulo simple. Entonces, ¿qué materiales necesitan ustedes? Un hilo, una pesa que podía ser una piedra, una regla para medir ese hilo y un cronómetro que pueden utilizar el del celular para medir el tiempo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Toma el hilo y suspende desde uno de sus extremos la piedra o la pesa, un candado, lo que ustedes decidan. Y el otro extremo, fíjalo de la plataforma, fíjalo de tal forma que el péndulo pueda oscilar libremente. Aquí vemos un ejemplo. No sé, en sus casas de pronto lo podían colgar. Ya ustedes mirarían de dónde lo podrían colgar para que el péndulo oscile libremente. ¿Listo? Esa es la forma de hacer el péndulo. Entonces, después de tener el péndulo hecho, entonces, ¿qué hay que hacer? Determina el tiempo que el péndulo tardará en hacer una oscilación completa, es decir, va y viene, eso es una oscilación completa, va y viene, listo. De la siguiente forma, mide el tiempo que el péndulo tarda en hacer 10 oscilaciones, o sea, va y viene una, va y viene dos, va y viene tres, y así mide el tiempo de 10 oscilaciones. Y con base en este valor, calcula una sola. Entonces, después de tener el tiempo de 10 oscilaciones, ¿qué hace? La divide entre 10. Lo divide entre 10 y ahí les va a dar el tiempo de una sola. ¿Listo? Entonces mide 10, lo divide entre 10 y les va a dar el tiempo de una sola oscilación. Ese tiempo de una sola oscilación se va a llamar periodo del péndulo. ¿Qué es el periodo del péndulo? El tiempo que demora en hacer una oscilación, ir y volver. ¿Ya? Si el intervalo de tiempo que deseas medir es más pequeño que el que obtuviste, entonces disminuye la longitud de la cuerda y así obtendrás periodos más pequeños. Toma el tiempo de una oscilación, periodo, como unidad de tiempo y mide los siguientes intervalos. Entonces miremos acá lo que hizo Angélica Guarín. A ver si yo coloco esto un poquito más grande para que ustedes puedan verlo. Ahí lo ven mejor. Sí. ¿O no están viendo nada? ¿Lo ven mejor o no lo están viendo o no están viendo nada? Sí. Bueno, listo. Entonces miren lo que hace Angélica Guarín. Angélica dice que el tiempo que se tarda el péndulo dando 10 oscilaciones es 11
11,4 segundos, 11,40 segundos. Entonces ella midió, colocó el péndulo auxiliar 10 veces, ¿cierto? 10 veces es básicamente 20, pues 20, 10 veces es una ida y vuelta, 2 ida y vuelta, 3 ida y vuelta, ¿cierto? Entonces mide 10 veces, 10 oscilaciones, le dio 11 segundos con 40 y ya el tiempo el tiempo que tarda el péndulo en dar una oscilación, pues divide esto entre 10 y le da 1,14 segundos. Ese sería el tiempo que tarda el péndulo en dar una oscilación, o sea, el periodo del péndulo. ¿Cuál es el periodo del péndulo? 1,14 segundos. Listo. Entonces ya tiene el periodo del péndulo. Entonces le piden acá el tiempo que se demora una canción. Entonces, ella mide una canción, la canción dura 2 minutos con 58 segundos. 2 minutos con 58 segundos, que eso es igual a, ¿a cuántos segundos? Entonces, si son 2 minutos por 60 serían 120 segundos, más 58 segundos serían 120 más 58, 178 segundos. La canción dura en segundos 178 segundos. Entonces, eso lo divide por el periodo del péndulo, que es 1,14, y eso le da 156,1 periodos. Sí, dígame. Perdón, es que se me había caído el internet. Ah, bueno, listo. Entonces estaba explicando acá cómo saca el tiempo que demora una canción en periodos. Listo. 378 segundos dividido 1,14, que es el periodo del péndulo, eso le da 156,1 periodos. Ese es el tiempo que tarda la canción. ¿Cuántos periodos tarda la canción? Tarda 156,1 periodos. Ese es el tiempo entonces pues de la canción. Voy a mirar aquí una cosita en el chat, a ver, yo miro. Bueno, de pronto que me vayan a escribir de pronto por acá alguna cosa como referencia. Bueno, chicos, entonces ya hizo la primera. La segunda, el tiempo que tarda un objeto en el aire cuando se tira verticalmente hacia arriba. Entonces ella tira un objeto hacia arriba y espera que caiga y eso demora 1,20 segundos. 1,20 segundos. Seguramente no lo tiro pues hasta muy arriba, lo tiro pues y lo midió, que suba y baje 1,20 segundos. Eso lo divide entre 1,14, que es el periodo del péndulo, y le da 1,05 periodos. Eso es el tiempo, 1,05 periodos, el tiempo que tarda un objeto en estar en el aire. El tiempo que tarda un objeto en el aire cuando se tira verticalmente hacia arriba. Yo creería que de pronto tardaría, si lo tiramos un poquito más duro, podría tardar un poquito más segundos estar en el aire. Eso depende pues de cada experimento. A ella pues le dio 1,20 segundos en el aire y bueno, y pasa esto a periodos, le da 1,05. El tiempo que se demora una hoja de papel cayendo, pues ella tira una hoja de papel desde cierta altura y se le demoró 1,40 segundos. Eso lo divide por el periodo, entonces eso le da 1,22 periodos. ¿Cuánto tiempo demora la hoja de papel cayendo? En periodos, 1,22. Listo. El tiempo que se demora una botella en vaciarse de agua. Entonces ella coge una botella, la llena de agua y le empieza a vaciar y toma el tiempo y le da 4,70 segundos. Lo divide por el periodo, por un periodo del péndulo, y le da 4,12 periodos. El tiempo que se demora una botella en vaciarse de agua es 4,12 periodos después de hacer la conversión. Listo, ahí ya tiene el punto 1, el punto 2 dice que, miremoslo acá, miremoslo por acá, el punto número 2. Entonces ella ya hizo este primer punto, el punto número 2 dice que a continuación se enuncian 3 hipótesis que relacionan la dependencia del periodo con el del péndulo, con la masa que oscila, el ángulo o amplitud y su longitud.
Sigue cada uno de los pasos del método para determinar la ley del péndulo. Entonces, la primera que dice, el periodo de oscilación depende del ángulo de amplitud, es decir, a mayor ángulo, mayor amplitud. A mayor ángulo, mayor amplitud. Ya lo tiene acá. El periodo de oscilación depende del ángulo de amplitud, a mayor ángulo, mayor amplitud. Listo. Tiene la segunda hipótesis. ¿Qué dice la segunda hipótesis? Dice, el periodo depende del valor de la masa que oscila, es decir, a mayor masa, menor periodo. Esa es la segunda hipótesis. Y la tercera hipótesis, la C, dice que el periodo depende de la longitud del hilo, es decir, a mayor longitud, mayor periodo. Esas son las... espere, yo miro por acá. Esas son las tres hipótesis que ella debe de argumentar. Entonces ya dice, en la primera hipótesis, a mayor ángulo, mayor amplitud. Esta hipótesis le pareció verdadera, ya que entre más ángulo tenga el péndulo, pues si usted abre más el péndulo, o sea, más ángulo, más amplitud tiene. Eso lo comprobamos poniendo más o menos un ángulo pues, mayor o menor en el péndulo. Entonces ella varió el ángulo y concluyó que el ángulo sí tiene que ver pues con, podríamos decir que es directamente proporcional a la amplitud, es decir, a mayor ángulo, mayor amplitud. ¿Listo? Ya dijo que esa hipótesis era verdadera. Esta dos, la verdadera. Sí, Yo ese escucho. punto lo hice, Sí. pero lo expliqué en el punto 3. Sí, dice, en el punto 3 había que explicarlo. En este punto básicamente era decir si era verdadero o falso, prácticamente. Y en el otro punto era explicar por qué es verdadero y por qué es falso. Profe, Sí. pero yo el segundo punto lo quise complementar, así pues poniéndolo con esos. Y está bien hecho, está bien hecho. Miren, el punto B, la hipótesis B, que dice que a mayor masa, menor periodo, dice que en la opinión de ella y en la observación y lo que observó, dice que no depende tanto de la masa, es decir, no depende de la masa, sino de la aceleración y la longitud de la cuerda o del hilo. Pero aquí sí se contradice porque dice que aunque más peso, más se demora en dar una oscilación. Y realmente, la oscilación o el periodo del péndulo no depende del peso. No depende del peso. Usted le puede colocar una piedra grande, una piedra pequeña, y si tiene la misma longitud y le coloca la misma amplitud del ángulo, pues la misma amplitud del péndulo, ¿sí? Del ángulo, realmente no van a variar. Realmente no va a variar la oscilación. Es decir, del peso no depende. Puede ser peso grande, mayor peso, una piedra grande, una piedra pequeña, y las oscilaciones van a ser iguales. No varían. Profe, Sí. ahorita puede compartir mi trabajo, es que tengo una duda con respecto a los periodos. Ah, bueno, listo, enseguida lo miramos. Entonces, dice la hipótesis C que a mayor longitud, mayor periodo. Entonces, para mí, dice ella, es verdadero, ya que entre más larga se ponga la cuerda en el péndulo, más se demora en dar una oscilación. Y es verdad, si usted aumenta la longitud, pues va a aumentar el periodo, va a aumentar lo que se demora en dar una oscilación al péndulo. Eso sí es, pues... Pero entonces miremos a ver ella cómo hizo para saber si eso era verdadero o falso.
O sea, pasos para demostrar la validez o la falsedad de las hipótesis. ¿Qué hizo en el punto A? Pues lo que hizo fue que puso el péndulo. Recordemos que dice la A, que a mayor amplitud, a mayor ángulo, mayor amplitud. Entonces, ¿qué hizo? Colocó el péndulo y fue cambiando su ángulo al poner el péndulo auxiliar. Es decir, le fue colocando ángulos más grandes, fue cambiando pues el ángulo, y ella se dio cuenta pues que al cambiar el ángulo, la amplitud del péndulo también cambiaba. Me imagino que a mayor ángulo, si aumentaba el ángulo, la amplitud era mayor. La amplitud era mayor, es decir, más se demoraba en dar una oscilación, en ir y volver. Si aumentaba el ángulo, si aumentaba el ángulo de oscilación. Entonces, bueno, entonces ahí dijo pues que era verdadera la hipótesis. La B dice, lo que hice fue que puse mi péndulo auxiliar y fui cambiando su masa, es decir, colocó mayor peso, menor peso, bueno, fue cambiando la masa. Y entre más peso le ponía, más se demoraba para dar una oscilación, aunque también dependió de la longitud de la cuerda. O sea que aquí varió la longitud de la cuerda y aquí solamente lo único que había que hacer era cambiar la masa, la longitud de la cuerda había que dejarla igual. ¿Listo? Y dejar la amplitud igual, pues dejar el ángulo del péndulo igual, solamente variar la masa, Y si hacemos este ejercicio, con seguridad obtenemos que si colocamos pues una piedra más pequeña y la colocamos a oscilar, hacer la oscilación, va a demorar lo mismo que si colocamos una piedra grande con el mismo ángulo. Entonces la oscilación va a ser igual. O sea, acá en este segundo punto lo pueden verificar haciéndolo, como le digo, variando el peso, variando la masa, y se van a dar cuenta que la amplitud no cambia pues si es una masa pequeña o si es una masa más grande. ¿Listo? Aquí entonces se tiene la longitud de la cuerda debe ser igual y la amplitud no, y el ángulo de oscilación debe ser igual, solamente se varía la masa. Entonces ahí van a mirar ustedes el resultado, si es verdadera o si es falsa esta hipótesis, la segunda. Y la C, ella dice que es verdadero porque sin importar la masa que le íbamos poniendo al péndulo, este se enfocaba en el largo del hilo. Claro, sí, esta es la más evidente. Si usted le coloca un hilo corto, de menor longitud, un hilo pequeño, pues, que mida poquito, las oscilaciones van a ser más rápidas. Es decir, el periodo, el tiempo que demora de hacer una oscilación ida y vuelta va a ser mucho menor. Las oscilaciones van a ser más rápidas. Ya si le aumenta la longitud a la cuerda, las oscilaciones van a demorar más. Entonces, dependiendo del largo del hilo, las oscilaciones o la amplitud del péndulo demora más o demora menos, dependiendo del largo del hilo. Bueno, listo. Ya el punto 4 es hacer una ley cualitativa. A ver, yo por acá se las coloco. El punto 4 dice, concluye una ley cualitativa sobre el periodo de oscilación del péndulo. Entonces, por ejemplo, Angélica me dice aquí que los péndulos, dependiendo de su ángulo, se demoran más o menos su oscilación. Esa es la conclusión con respecto a la hipótesis 1. Pero también acá podemos hacer la siguiente conclusión, y es que
La amplitud del péndulo depende del largo del hilo. Es decir, si el hilo si el hilo es más largo, va a demorar, la amplitud va a ser mayor o las oscilaciones van a ser mayores, demoran más. Si el hilo es más corto, la amplitud o las oscilaciones van a ser más pequeñas. Esa es una conclusión pues importante con respecto a esta hipótesis C. Es decir, que la amplitud del péndulo depende directamente del largo del hilo. Esa era la conclusión también que se puede colocar aquí en la 4. ¿Me entendieron, chicos? ¿O prestaron atención a la explicación de este trabajo? Sí, profe. Bueno, yo lo tomé pues como base porque aquí realmente se evidenció que ella trabajó, hizo el experimento, explicó la validez y la falsedad de cada hipótesis. Entonces eso es lo que ustedes necesitan hacer, que no copiar, pero sí, por ejemplo, hacer el péndulo y empezar a hacer los experimentos para poder saber, pues, aquí me imagino que si ustedes van a hacer van a hacer las 10 oscilaciones, les va a demorar más o menos, no les puede dar lo mismo que Angélica, obviamente, porque sería pues como copiar el trabajo. Entonces, esto lo tienen que hacer ustedes. Entonces hacen 10 oscilaciones, luego dividen por 10 y le da el periodo del péndulo, ¿listo? Y así van haciendo los otros puntos. Entonces vamos a mirar, Emanuel me dijo, sí. Y tiene que ser la actividad individual. La actividad, pero ¿con quién la va a hacer sabiendo que están yo no sé, ¿con quién la va a hacer? Con un vecino. Con un compañerito vecino. Bueno, Señor. entonces si la van a hacer con un vecino, me van a colocar la nota. Profesor, esta actividad la hicimos entre el vecino Juanito Pérez y yo, y Matías. Sí, dígame. Y si uno lo quiere hacer con otra persona que está en otro grupo, ¿se puede? Se puede, sí, se puede también, pero los dos mandan el mismo trabajo y me colocan. Esa actividad la hicimos entre fulanito, grado octavo 1, y Luciana Gudelo, grado octavo 2. Me colocan la notica para yo saber quiénes fueron los que hicieron el trabajo, porque si el trabajo está igual, entonces ahí es donde yo pues digo que obviamente que copiaron el trabajo. Entonces, si lo van a hacer entre dos compañeritos, me colocan ahí la nota para yo saber quiénes son los dos. Bueno, vea, miremos por acá que Manuel Ríos me dijo que mostrara el de él, que si compartía el de él. Entonces vamos a ver qué parte es la que Emanuel dice que miráramos. Chicos, ¿quedó claro la explicación de más o menos qué es lo que deben de hacer? Sí, señor. Con con el trabajo pues explicado de Angélica Guarín, que me pareció pues un trabajo realmente bien hecho, pues que sí lo hizo realmente, no que se imaginó o colocó conclusiones así sin hacer los experimentos. Bueno, a ver, ¿cuál es la característica principal del método científico? La característica principal del método científico es que toda afirmación científica o teoría debe estar respaldada por el método experimental. Es por eso que como en la tercera pregunta le están preguntando que demuestre la validez o la falsedad de la hipótesis. ¿Por medio de qué? Por medio del experimento que ustedes hicieron, por medio del método experimental. Es decir, según lo que ustedes experimentaron, entonces van a decir si la hipótesis es verdadera o es falsa.
Eso lo vimos pues con el compañero, la explicación del trabajo de la compañera Angélica. Emanuel, ¿cuál es la parte que usted me dice que miremos? Pero es que a mí los periodos me estaban dando muchos números más abajo. Pues aquí yo veo que el periodo, él toma el péndulo y se le demora 16 segundos para dar 10 oscilaciones. Entonces el periodo sería 16 dividido 10, le da 1.6 segundos. Ese es el periodo del péndulo de Manuel. El tiempo que demora una canción, entonces son 2 minutos, 120 segundos, dividido el periodo, le da 75 periodos. Eso es lo que le demora a Emanuel el número de periodos que le demora a Emanuel en pues, el escuchar la canción, 75 periodos. El tiempo que tarda un objeto en el aire cuando se lanza verticalmente hacia arriba, entonces él lo midió, le dio un segundo, entonces un segundo dividido 1,6, entonces el tiempo que tarda un objeto en el aire es de 0,625 periodos. Profe, Sí, dígame. esa parte es la de 0.625 periodos, esa parte es la que estoy confundido. Esta parte la tiene bien hecha. Usted me imagino que no lo tiró muy arriba el objeto, ¿cierto? No, Entonces, lo tiré, lo hice con una pequeña bolita de papel. La ajá, tiré y me dio un segundo. ya. Exacto. Ujú. No, está bien, está bien. Le dio, luego lo di por el periodo y le da 0,625 periodos, está bien, eso es lo que se demora. Eso es lo que se demora, el objeto es en estar en el aire, de acuerdo pues a su péndulo, de acuerdo al péndulo que usted hizo, de acuerdo al periodo de su péndulo. Eso es lo que se demora, está bien. El tiempo que tarda una hoja de papel en llegar al suelo, 1,7 segundos, dividido 1,6 le da 1,0625 periodos, está bien. Tiempo que demora el agua en salir de un recipiente, una botella, 27 segundos. 27 segundos dividido 1,6 le da 16,875 periodos. Está bien. Bueno, con las tres hipótesis, el periodo de oscilación depende del ángulo de amplitud. A mayor ángulo, mayor amplitud. Él dice que es verdadero. El periodo depende del valor de la masa que oscila. Es decir, a mayor masa, menor periodo. A mayor masa, menor periodo. Él dice que es falso. Y el periodo depende de la longitud del hilo. Mayor longitud, mayor periodo. Él dice que es verdadero. Y ya cuando viene a explicar experimentalmente, es decir, hace los experimentos y viene a explicar esas hipótesis, entonces dice que en el punto A, dice que es verdadero, ya que hizo el experimento con varios tipos de ángulos. Si lo hacía de un ángulo pequeño, me daba un periodo menor del que me daba normalmente, y si hacía con un ángulo más grande, me daba el periodo mayor. Entonces ahí está explicado experimentalmente por qué la primera hipótesis le dio verdadera. Listo. Entonces acá, la B. Dice, yo digo que es falso ya que probé con varios objetos pesados y livianos y casi siempre le da el mismo periodo. Entonces ahí está porque es falso. Y la C dice que es verdadero ya que probé con una mayor longitud de hilo y siempre da un mayor periodo. Ahí está explicado muy bien. En la cuarta pregunta dice, concluye una ley cualitativa sobre el periodo de oscilación de un péndulo. Una ley cualitativa. Entonces dice, chicos, si se cae la reunión porque van 39 minutos, volvemos a ingresar para terminar de explicar esta parte y decirles hasta cuándo tienen plazo de enviar la tarea. Bueno, porque ya se va a caer. Bueno, entonces dice, concluye una ley cualitativa sobre el periodo de oscilación de un péndulo. Entonces puede decir que si es verdadero que el periodo de oscilación depende del ángulo o amplitud. A mayor ángulo, mayor amplitud.
Está bien. He comprobado que es falso que el periodo depende del valor de la masa que oscila, mayor masa, menor periodo. Eso es falso. He comprobado que sí es verdadero la teoría que dice que el periodo depende de la longitud del hilo, a mayor longitud, mayor periodo. Muy bien.